Esta noche vas a escuchar una de las historias más misteriosas, aterradoras y desconcertantes de toda la historia criminal de Estados Unidos. Una historia llena de códigos secretos, cartas cifradas, asesinatos brutales y un asesino que durante décadas logró desafiar a la policía, a los periodistas y a todo un país. Porque mientras las ciudades continuaban con su vida normal, alguien observaba desde las sombras. Un hombre desconocido, silencioso, paciente, que parecía disfrutar cada momento de miedo y desesperación que provocaba. Un asesino que no solamente atacaba a personas inocentes, también jugaba psicológicamente con millones de ciudadanos aterrados. Enviaba cartas a los periódicos, se burlaba de la policía, dejaba mensajes ocultos llenos de símbolos extraños y amenazas perturbadoras, y cuanto más intentaban atraparlo, más parecía desaparecer. Porque esta no es solamente la historia de un asesino serial, es la historia de una obsesión nacional, de una investigación llena de errores, sospechosos y secretos que continúan sin resolver incluso hoy. Esta es la historia completa del asesino del Zodíaco. Y antes de comenzar, bienvenido a Archivo Mortal. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para seguir escuchando historias reales de crimen, misterios oscuros y casos que continúan provocando miedo décadas después. Porque esta noche vas a entrar en una historia donde el verdadero rostro del asesino jamás fue descubierto. Y quizás, después de escuchar este caso, nunca vuelvas a mirar una carretera vacía de la misma manera. Estados Unidos, finales de los años 60. El estado de California atravesaba una época completamente distinta. Las ciudades crecían rápidamente, la música y la cultura juvenil dominaban las calles, y miles de personas soñaban con un futuro moderno lleno de libertad y tranquilidad. Pero detrás de aquella apariencia de progreso y normalidad, algo oscuro comenzaba a crecer silenciosamente, especialmente durante las noches. Carreteras solitarias, parejas estacionadas dentro de automóviles, lugares alejados del ruido de la ciudad donde las personas buscaban privacidad y tranquilidad, sitios perfectos para alguien que observaba desde la oscuridad. La primera noche conocida del horror ocurrió el 20 de diciembre de 1968. En una zona aislada cercana a Vallejo, California, dos jóvenes llamados David Faraday y Betty Lou Jensen pasaban tiempo juntos dentro de un automóvil estacionado cerca de una carretera silenciosa. Era una noche fría y tranquila. No existían señales de peligro. Nadie imaginaba que estaban a punto de convertirse en las primeras víctimas de uno de los asesinos más misteriosos de toda la historia criminal estadounidense. En algún momento de la noche, otro vehículo apareció cerca del lugar. Al principio, nada parecía extraño. Los caminos de California muchas veces permanecían vacíos durante horas y era normal cruzarse ocasionalmente con otros automóviles. Pero algo en aquel vehículo resultaba inquietante. Permaneció detenido cerca de ellos durante algunos segundos, como si estuviera observando, como si el conductor estuviera estudiando cada movimiento dentro del automóvil. Y luego, las luces se apagaron. El silencio alrededor de la carretera se volvió todavía más incómodo. David y Betty probablemente pensaron que se trataba solamente de alguien estacionando cerca del lugar, quizás otro joven, quizás un conductor perdido, pero la realidad era muchísimo más aterradora, porque dentro de aquel automóvil se encontraba un hombre que ya había decidido matar. Minutos después, el atacante descendió lentamente del vehículo. La oscuridad cubría completamente la carretera mientras caminaba hacia ellos. No hubo discusión larga, no hubo advertencias claras, solamente violencia repentina. Horas más tarde, los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados cerca del automóvil.
La escena dejó completamente impactados a los investigadores. No parecía un robo, no existían señales claras de pelea prolongada, no había motivos evidentes. Simplemente, alguien había llegado desde la oscuridad y había asesinado a 2 adolescentes sin razón aparente. La pequeña comunidad de Vallejo quedó paralizada. Muchos habitantes no podían comprender cómo algo tan brutal había ocurrido en un lugar normalmente tranquilo y silencioso. Los padres comenzaron a preocuparse por sus hijos. Las parejas jóvenes evitaban conducir por carreteras alejadas durante la noche. Y aunque la policía inició rápidamente una investigación, las pistas eran prácticamente inexistentes. No existían cámaras, no había ADN moderno, no había tecnología suficiente para rastrear fácilmente al responsable. El asesino parecía haber desaparecido completamente, como un fantasma. Con el paso de las semanas, el caso comenzó lentamente a enfriarse. Algunos investigadores pensaban que tal vez el crimen había sido cometido por alguien cercano a las víctimas. Otros creían que podía tratarse de un asesino desconocido de paso por la zona. Pero nadie imaginaba la verdad, porque el hombre responsable de aquellas muertes todavía seguía libre y observaba atentamente todo lo que aparecía en las noticias. Algunos especialistas afirmarían años después que Zodiac disfrutaba profundamente del miedo colectivo. Le fascinaba sentirse más inteligente que la policía, más poderoso que las autoridades, más invisible que cualquier sospechoso imaginable. Y quizás, precisamente por eso, volvería a atacar. Meses después del primer asesinato, muchas personas ya comenzaban a olvidar lentamente lo ocurrido en aquella carretera solitaria de Vallejo. California continuaba creciendo, las ciudades seguían llenas de música, movimiento y vida nocturna. Pero en algún lugar, el asesino continuaba pensando, planeando, esperando. Y durante la noche del 4 de julio de 1969, volvería a salir de las sombras. Aquella noche, una pareja llamada Darlene Ferrin y Michael Mageau se encontraba dentro de un automóvil estacionado en Blue Rock Springs Park. El lugar era relativamente aislado, y muchas parejas jóvenes iban allí buscando privacidad y tranquilidad lejos del ruido de la ciudad. La noche parecía completamente normal, hasta que otro automóvil apareció lentamente detrás de ellos. Al principio, el conductor parecía simplemente observar desde la distancia. Después se alejó, pero pocos minutos más tarde regresó. Y esta vez, el horror estaba a punto de comenzar. La noche del 4 de julio de 1969 continuaba avanzando lentamente mientras las luces lejanas de la ciudad apenas podían verse desde Blue Rock Springs Park. El ambiente permanecía tranquilo. El sonido del viento atravesaba los árboles y alrededor del automóvil de Darlene Ferrin y Michael Mageau prácticamente nadie más estaba allí. Pero algo ya se sentía extraño. El automóvil que había aparecido minutos antes regresó lentamente y se estacionó detrás de ellos una segunda vez. Durante algunos segundos, nadie se movió. Michael observó las luces del vehículo iluminando la parte trasera del automóvil donde estaban estacionados. Tal vez pensó que era un policía o alguien buscando un lugar donde detenerse. Entonces, el conductor descendió. La oscuridad impedía ver claramente su rostro mientras caminaba lentamente hacia ellos. Y de repente, sacó un arma. Sin advertencia, sin explicación. Los disparos rompieron el silencio de la noche y el caos comenzó inmediatamente dentro del automóvil. Michael intentó reaccionar mientras Darlene gritaba desesperadamente. Pero el atacante continuó disparando, fríamente, como si aquello fuera simplemente parte de un plan perfectamente calculado. Después regresó hacia su automóvil. Durante algunos segundos pareció que todo había terminado, pero entonces volvió. El hombre regresó caminando nuevamente hacia las víctimas y disparó otra vez antes de desaparecer definitivamente dentro de la oscuridad. La escena fue aterradora. Michael Mageau sobrevivió gravemente herido, pero Darlene Ferrin murió poco tiempo después.
y mientras policías y ambulancias llegaban desesperadamente al lugar, el asesino ya estaba lejos, desapareciendo otra vez en medio de la noche. Sin embargo, esta vez ocurriría algo completamente distinto, algo que transformaría el caso para siempre. Menos de una hora después del ataque, el teléfono de una estación policial de Vallejo sonó inesperadamente. Un operador respondió normalmente. Entonces escuchó una voz masculina, fría, tranquila, extrañamente controlada. El hombre confesó inmediatamente el ataque ocurrido en Blue Rock Springs, pero después dijo algo todavía más perturbador. También afirmó ser responsable del asesinato de David Farday y Betty Lou Jensen meses antes. La policía quedó completamente paralizada. Por primera vez comprendían una realidad aterradora. No estaban frente a hechos aislados. Existía un asesino serial suelto. Un hombre que atacaba parejas jóvenes durante la noche y que además parecía disfrutar, psicológicamente hablando, con las autoridades. Los investigadores comenzaron a trabajar desesperadamente, intentando rastrear la llamada telefónica, pero nuevamente las pistas eran mínimas. El asesino parecía siempre un paso adelante. Mientras tanto, la noticia comenzó a expandirse rápidamente por California. Los periódicos hablaban de un posible asesino de parejas. Las radios advertían sobre carreteras aisladas y lugares oscuros frecuentados por jóvenes. El miedo comenzó a crecer lentamente, especialmente durante las noches. Muchas personas dejaron de estacionar en lugares apartados. Algunas familias comenzaron a prohibir a sus hijos salir tarde. Otras directamente evitaban conducir por zonas rurales después del anochecer, porque nadie sabía dónde podía aparecer nuevamente el asesino. Y lo peor era que él parecía disfrutar exactamente eso. Disfrutaba sentirse invisible, disfrutaba provocar paranoia, disfrutaba observar cómo el miedo comenzaba lentamente a extenderse entre miles de personas. Pero el verdadero terror todavía no había comenzado, porque apenas semanas después, el asesino decidió mostrarse públicamente ante todo Estados Unidos. El 1 de agosto de 1969, 3 importantes periódicos de California recibieron sobres extraños enviados por correo. Al principio parecían cartas normales, pero cuando los periodistas comenzaron a leer el contenido, el horror se expandió inmediatamente. Los mensajes afirmaban haber sido escritos por el responsable de los asesinatos y además incluían algo todavía más perturbador: códigos secretos, símbolos extraños, mensajes cifrados, fragmentos imposibles de comprender. El autor exigía que los periódicos publicaran las cartas completas en primera plana o continuaría asesinando personas. La amenaza provocó pánico inmediato. Por primera vez, el asesino no solamente atacaba físicamente, ahora también jugaba psicológicamente con todo el país. Millones de personas comenzaron a obsesionarse con aquellos mensajes misteriosos. Expertos en criptografía intentaban descifrar los símbolos mientras periodistas analizaban cada palabra escrita por el asesino. Y entonces apareció el nombre. En una de las cartas, el criminal firmó con una frase que terminaría convirtiéndose en leyenda dentro de la historia criminal estadounidense. "This is the Zodiac speaking." Habla Zodiac. Desde ese momento, el asesino ya no era solamente un criminal desconocido. Ahora tenía identidad, un símbolo, un personaje aterrador que parecía disfrutar completamente la atención mediática y el miedo colectivo. Y cuanto más hablaban los periódicos sobre él, más poderoso parecía sentirse. Las cartas enviadas por Zodiac resultaban profundamente perturbadoras. Algunas contenían amenazas directas, otras parecían simples juegos psicológicos diseñados para humillar públicamente a la policía. Pero había algo todavía más inquietante. Parte de los mensajes logró ser descifrada, y el contenido dejó helado a todo Estados Unidos. El asesino hablaba sobre matar personas como si fuera una actividad divertida, describía los homicidios con una frialdad escalofriante y afirmaba disfrutar cada momento del terror que provocaba. Muchos especialistas comenzaron a sospechar que Zodiac no solamente quería asesinar, quería ser recordado, quería convertirse en una figura imposible de olvidar. Y poco a poco lo estaba logrando.
Mientras tanto, cientos de detectives trabajaban intentando descubrir quién podía estar detrás de las cartas y los asesinatos. Revisaron sospechosos, vehículos, armas registradas y antecedentes criminales. Pero cada nueva pista terminaba desapareciendo. Era como perseguir humo. Y mientras la policía continuaba atrapada dentro de una investigación cada vez más caótica, Zodiac preparaba algo todavía más aterrador. Porque su próximo ataque no solamente sería violento, también sería profundamente perturbador y dejaría una imagen imposible de borrar de la mente de millones de personas. El miedo provocado por el asesino del Zodíaco ya comenzaba a expandirse por todo Estados Unidos. Las noticias aparecían diariamente en televisión, radios y periódicos, mientras millones de personas intentaban comprender quién podía estar detrás de aquellos asesinatos y mensajes aterradores. Pero el verdadero poder de Zodiac no provenía solamente de la violencia, provenía del misterio. Nadie sabía quién era, nadie conocía su rostro, nadie entendía realmente cómo lograba desaparecer después de cada ataque. Y mientras las autoridades seguían desesperadas intentando atraparlo, el asesino parecía disfrutar cada minuto de atención. Las cartas continuaban llegando a distintos periódicos de California. Algunas incluían más códigos secretos. Otras contenían amenazas extrañas y burlas dirigidas directamente hacia la policía. En varios mensajes, Zodiac parecía obsesionado con demostrar que era más inteligente que todos los investigadores, como si estuviera jugando un juego macabro donde las vidas humanas simplemente formaban parte del entretenimiento. Mientras tanto, el terror continuaba creciendo en la población. Muchas parejas dejaron completamente de salir durante las noches. Algunos parques y caminos aislados permanecían vacíos después del anochecer. Incluso personas que jamás habían estado cerca de los ataques comenzaban a sentir paranoia, porque Zodiac podía aparecer en cualquier lugar, y eso era precisamente lo más aterrador. No seguía reglas claras, no existía un patrón completamente definido. No había forma de saber quién sería la próxima víctima. Pero entonces, ocurrió uno de los ataques más perturbadores de toda la historia del caso. El 27 de septiembre de 1969, dos jóvenes llamados Brian Hartnell y Cecilia Shepard pasaban la tarde cerca del lago Berryessa, una zona tranquila rodeada por naturaleza donde muchas personas iban a descansar lejos del ruido de la ciudad. El ambiente parecía pacífico. El sol comenzaba lentamente a bajar mientras el agua reflejaba la luz del atardecer, y alrededor del lago prácticamente no había nadie más. Durante varias horas, todo transcurrió normalmente, hasta que Cecilia notó algo extraño. A la distancia, un hombre caminaba lentamente hacia ellos. Al principio parecía simplemente otra persona recorriendo el lugar, pero mientras se acercaba, ambos comenzaron a notar detalles inquietantes. Vestía completamente de negro, y sobre su cabeza llevaba una extraña máscara oscura cubriendo totalmente el rostro. Pero lo más perturbador era el símbolo marcado sobre el pecho, un círculo atravesado por una cruz, el símbolo del Zodíaco. Brian y Cecilia quedaron paralizados observando cómo aquel hombre avanzaba lentamente hacia ellos en completo silencio. La escena parecía salida de una pesadilla. El desconocido finalmente llegó hasta donde estaban sentados y comenzó a hablar con una voz controlada y fría. Afirmó ser un fugitivo que necesitaba dinero y un automóvil para escapar. Pero algo no encajaba. Su comportamiento resultaba extraño, demasiado tranquilo, demasiado calculado. Brian intentó mantener la calma mientras el hombre continuaba hablando, pero entonces la situación empeoró. El atacante sacó un arma y comenzó a controlar completamente a la pareja. Durante varios minutos, el miedo se volvió insoportable. Cecilia intentaba mantenerse tranquila, mientras Brian trataba desesperadamente de entender qué quería realmente aquel hombre. Pero la realidad era muchísimo más aterradora, porque Zodiac ya había decidido lo que ocurriría. Y poco después, el horror comenzó. El ataque fue brutal. La tranquilidad del lago Berryessa desapareció completamente y la escena se transformó en uno de los episodios más aterradores relacionados con el caso. Después de agredir violentamente a la pareja, el atacante caminó lentamente hasta el automóvil de las víctimas y allí hizo algo profundamente perturbador.
Tomó un marcador negro y escribió sobre la puerta del vehículo. Anotó fechas, los ataques anteriores y nuevamente el símbolo del zodíaco. Era como una firma macabra, como si necesitara asegurarse de que todo el mundo supiera que había sido él, que continuaba libre, que seguía observando. Después, desapareció tranquilamente del lugar. Cuando las autoridades llegaron, quedaron completamente impactadas por la escena y especialmente por el mensaje escrito sobre el automóvil, porque ahora comprendían algo todavía más aterrador. Zodiac ya no solamente disfrutaba matar, también disfrutaba construir una identidad, un personaje, un símbolo destinado a provocar miedo en todo el país. Las imágenes del extraño traje negro utilizado durante el ataque comenzaron rápidamente a circular por periódicos y programas de televisión. Millones de personas observaban aterradas las ilustraciones del asesino enmascarado, mientras el miedo colectivo alcanzaba niveles enormes. Algunos comenzaron a comprar armas para protegerse. Otros evitaban completamente salir durante la noche. Incluso aparecieron rumores y teorías conspirativas por todas partes. Porque cuanto más famoso se volvía el zodiaco, más imposible parecía atraparlo. Y mientras el país entero seguía obsesionado con el caso, el asesino preparaba un nuevo movimiento, uno todavía más arriesgado, porque semanas después volvería a matar. Pero esta vez no sería en una carretera aislada ni cerca de un lago silencioso. Esta vez atacaría en plena ciudad, demostrando que podía acercarse a cualquier persona, en cualquier lugar, sin miedo a ser descubierto. Y después de aquel ataque, la paranoia en Estados Unidos alcanzaría un nivel completamente nuevo. El terror provocado por el asesino del Zodíaco ya había alcanzado niveles enormes en todo Estados Unidos. Las personas hablaban del caso en restaurantes, estaciones de servicio, oficinas y escuelas, mientras los periódicos continuaban publicando cada nueva carta enviada por el asesino. Pero lo más aterrador era que nadie lograba detenerlo. Las investigaciones avanzaban lentamente y los detectives comenzaban a sentirse completamente frustrados. Cada pista parecía conducir a un callejón sin salida. Algunos sospechosos eran interrogados durante horas, pero luego descartados por falta de pruebas. Mientras tanto, Zodiac seguía libre, observando, esperando y disfrutando cómo el miedo se expandía por todas partes. Después del ataque en Lake Berryessa, muchas personas creían que el asesino volvería a actuar en zonas rurales o caminos aislados. Parecía lógico, era allí donde había atacado anteriormente. Pero Zodiac pensaba diferente, porque cuanto más miedo generaba, más necesitaba demostrar su poder. Y por eso decidió hacer algo todavía más arriesgado. El 11 de octubre de 1969, un taxista llamado Paul Stine trabajaba normalmente recorriendo las calles de San Francisco durante la noche. Era un hombre tranquilo y conocido por sus compañeros de trabajo. Como cualquier otro conductor de taxi, pasaba horas trasladando pasajeros por distintos sectores de la ciudad, sin imaginar que estaba a punto de entrar en una de las historias criminales más famosas del siglo XX. Aquella noche recibió un pasajero, un hombre aparentemente común. Nada parecía extraño al principio. El pasajero subió al taxi normalmente y pidió ser llevado hacia una zona residencial de San Francisco. Las calles permanecían relativamente tranquilas mientras el vehículo avanzaba lentamente por la ciudad iluminada. Pero cuando finalmente llegaron al destino, todo cambió. En cuestión de segundos, ocurrió el ataque. Y esta vez, Zodiac cometería un error inesperado, porque el crimen ocurrió en plena ciudad, muy cerca de edificios habitados, muy cerca de personas observando desde ventanas. Después del asesinato, varios testigos lograron ver a un hombre alejándose, caminando tranquilamente por la zona. La descripción parecía simple. Un hombre blanco, cabello corto, aspecto común, aproximadamente 40 años. Nada extraordinario. Y quizá precisamente eso resultaba tan perturbador, porque nuevamente aparecía la misma sensación aterradora. El monstruo parecía completamente normal. Los testigos observaron cómo el hombre caminaba sin correr, sin desesperación, sin miedo.
como si supiera perfectamente que lograría escapar otra vez. Y efectivamente, desapareció. Cuando la policía llegó al lugar, descubrió rápidamente algo inquietante. El asesino había tomado objetos personales de Paul Stine antes de irse. Aquello no parecía casual. Muchos investigadores comenzaron a sospechar que Zodiac necesitaba pruebas físicas para demostrar posteriormente que realmente era el responsable de los ataques. Y poco tiempo después, esa teoría sería confirmada. Días después, nuevos sobres llegaron a distintos periódicos. Dentro había cartas escritas por el asesino, pero esta vez incluían algo todavía más aterrador: fragmentos de la ropa perteneciente al taxista asesinado. Era la confirmación definitiva. Zodiac había vuelto, y además estaba demostrando públicamente que podía matar incluso dentro de una gran ciudad sin ser atrapado. El miedo explotó completamente. Ahora nadie se sentía seguro, porque si el asesino podía atacar en pleno San Francisco, entonces podía aparecer prácticamente en cualquier lugar. Las cartas enviadas después del asesinato de Paul Stine se volvieron todavía más perturbadoras. Zodiac continuaba burlándose de la policía mientras describía detalles del crimen imposibles de conocer para alguien ajeno a la investigación. En algunos mensajes, afirmaba que seguiría matando personas. En otros, amenazaba con atacar autobuses escolares. Aquello provocó pánico absoluto entre miles de familias. Muchos padres comenzaron a acompañar personalmente a sus hijos hasta las escuelas. Las autoridades aumentaron patrullajes policiales y durante semanas el país entero permaneció obsesionado con las amenazas del asesino. Pero a pesar de todo el miedo, Zodiac continuaba siendo invisible. Los investigadores trabajaban día y noche revisando huellas, entrevistas y sospechosos. Sin embargo, la enorme cantidad de información comenzó lentamente a transformar el caso en un verdadero caos. Cada día aparecían nuevas teorías. Algunas personas afirmaban conocer la identidad del asesino, otras aseguraban haberlo visto en distintas ciudades. Incluso comenzaron a surgir cartas falsas enviadas por imitadores buscando atención mediática. Y en medio de toda aquella confusión, la figura del Zodíaco se volvía cada vez más grande, más misteriosa, más aterradora. Muchos especialistas comenzaron a analizar psicológicamente las cartas, intentando comprender quién podía escribir mensajes tan extraños y perturbadores. Algunos pensaban que Zodíaco poseía conocimientos avanzados de criptografía. Otros creían que simplemente disfrutaba manipular emocionalmente a millones de personas. Pero todos coincidían en algo: el asesino parecía obsesionado con el control. Necesitaba sentirse superior. Necesitaba observar cómo policías, periodistas y ciudadanos quedaban atrapados dentro de su juego psicológico. Y cuanto más famosa se volvía la investigación, más parecía alimentarse su ego. Sin embargo, mientras el país entero seguía obsesionado intentando descubrir quién era realmente el Zodíaco, comenzaría a surgir un nombre. Un sospechoso que décadas después continuaría siendo considerado por muchos como el posible rostro detrás del asesino más misterioso de Estados Unidos. Y alrededor de aquel hombre comenzaría una nueva etapa todavía más oscura y desconcertante de toda la historia. Con el paso de los meses, el caso del asesino del Zodíaco se había transformado en una auténtica obsesión nacional. La policía recibía miles de llamadas telefónicas, cartas y denuncias de personas asegurando conocer al asesino o haber visto hombres sospechosos en distintas ciudades de California. Pero cuanto más crecía la investigación, más confusa se volvía. Los detectives trabajaban prácticamente sin descanso, revisando huellas, testimonios y mensajes enviados por el criminal. Sin embargo, el caso parecía atrapado dentro de un laberinto imposible de resolver. Y mientras el miedo continuaba extendiéndose, Zodíaco seguía jugando psicológicamente con todo el país. Las cartas continuaban llegando a periódicos y estaciones de televisión. Algunas contenían nuevos códigos imposibles de descifrar. Otras incluían amenazas directas y referencias perturbadoras sobre asesinatos. Pero había algo todavía más inquietante.
En varios mensajes, el asesino parecía disfrutar enormemente observando cómo las autoridades fracasaban una y otra vez intentando atraparlo, como si todo formara parte de un espectáculo diseñado exclusivamente para él. Mientras tanto, algunos investigadores comenzaron lentamente a concentrarse en ciertos sospechosos específicos, y entre todos los nombres que aparecieron durante aquellos años, uno terminó destacándose sobre el resto: Arthur Lee Allen. Para muchos detectives y periodistas, Allen parecía encajar de manera inquietante con el perfil del asesino. Vivía en California, había mostrado comportamientos extraños y, según algunas personas cercanas, tenía intereses perturbadores relacionados con armas, violencia y códigos. Además, existían coincidencias inquietantes. Algunos testigos afirmaban que físicamente se parecía a las descripciones dadas por sobrevivientes y personas que habían visto al posible asesino. Incluso ciertos comentarios realizados por Allen comenzaron a llamar la atención de los investigadores. Pero a pesar de todas las sospechas, nunca aparecieron pruebas definitivas. Y eso fue precisamente lo que convirtió el caso en uno de los misterios criminales más frustrantes de toda la historia estadounidense. Porque una y otra vez las investigaciones parecían acercarse al asesino, y luego todo volvía a desaparecer. Mientras tanto, el miedo colectivo continuaba creciendo. Programas de televisión analizaban diariamente las cartas enviadas por Zodiaco, mientras expertos discutían posibles significados ocultos detrás de cada símbolo y cada frase. Algunas personas comenzaron incluso a obsesionarse completamente con los códigos. Pasaban noches enteras intentando resolver mensajes cifrados, esperando descubrir la verdadera identidad del asesino. Pero Zodiaco parecía disfrutar exactamente eso. Necesitaba mantener el misterio vivo, necesitaba continuar siendo una figura imposible de comprender completamente. Y quizás precisamente por eso, muchos creen que jamás quiso realmente ser atrapado. Quería convertirse en leyenda. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular teorías cada vez más extrañas. Algunas personas afirmaban que Zodiac había cometido muchos más asesinatos de los confirmados oficialmente. Otras aseguraban que podía tratarse de varios asesinos trabajando juntos. Incluso aparecieron teorías conspirativas relacionadas con policías, militares y organizaciones secretas. Porque el caso había dejado de ser simplemente una investigación criminal. Ahora era un fenómeno cultural, un misterio gigantesco capaz de consumir completamente la atención de millones de personas. Pero mientras el mundo seguía obsesionado buscando respuestas, las cartas comenzaron lentamente a disminuir. El asesino aparecía cada vez menos, los mensajes se volvieron más esporádicos, y poco a poco el silencio comenzó a rodear nuevamente el caso. Sin embargo, aquello no significaba tranquilidad, porque nadie sabía realmente qué había ocurrido con Zodiac. Algunos investigadores creían que había muerto, otros pensaban que simplemente dejó de matar, y muchos sospechaban algo todavía más aterrador, que continuó viviendo normalmente entre las personas, ocultando su verdadera identidad durante décadas. Esa idea provocó escalofríos en millones de personas, porque significaba que el hombre responsable de algunos de los asesinatos más famosos de Estados Unidos podía haber llevado una vida completamente común después de todo lo ocurrido, trabajando normalmente, caminando por las calles, hablando con vecinos, como cualquier otra persona. Y quizá precisamente eso sea una de las partes más aterradoras de toda esta historia, porque el monstruo nunca tuvo rostro. Nunca existió una fotografía definitiva, nunca hubo una confesión clara, nunca apareció una prueba absoluta. Solamente quedaron cartas, códigos, sombras y una pregunta que continúa persiguiendo investigadores incluso hoy. ¿Quién era realmente el asesino del Zodiaco? Con el paso de los años, el caso continuó creciendo dentro de la cultura popular. Libros, documentales, películas y estudios psicológicos intentaron reconstruir la mente del asesino y descubrir finalmente su identidad. Pero a pesar de décadas de investigaciones, el misterio continúa vivo. Y quizá eso sea precisamente lo que mantiene aterradora esta historia incluso hoy, porque existen pocos casos criminales tan inquietantes como aquel donde el asesino jamás fue encontrado, donde las víctimas obtuvieron justicia incompleta
y donde el responsable desapareció lentamente dentro de la oscuridad, dejando solamente miedo, preguntas y secretos imposibles de resolver. Pero aunque el silencio comenzó lentamente a rodear el caso, todavía faltaba una última parte, la etapa donde el asesino del Zodíaco terminaría convirtiéndose para siempre en una leyenda oscura dentro de la historia criminal mundial, y donde el miedo provocado por sus cartas y asesinatos sobreviviría incluso décadas después de su desaparición. Con el paso de las décadas, el caso del asesino del Zodíaco terminó convirtiéndose en uno de los misterios criminales más famosos, aterradores y obsesivos de toda la historia moderna austroamericana. Lo que comenzó como una serie de ataques en carreteras solitarias de California terminó transformándose en una pesadilla nacional que dejó marcas imposibles de borrar dentro de la memoria colectiva estadounidense. Porque el Zodíaco no fue solamente un asesino, fue un fantasma, una figura oscura que apareció desde las sombras, sembró terror en millones de personas y luego desapareció sin dejar respuestas definitivas. Y quizá precisamente por eso, su historia continúa provocando miedo incluso hoy. Con el paso de los años, cientos de investigadores, periodistas, criminólogos y expertos en códigos intentaron resolver finalmente el caso. Se analizaron nuevamente las cartas originales, las huellas, las armas, los testimonios y hasta pequeños detalles olvidados durante décadas. Algunos especialistas aseguraban estar completamente convencidos de que Arthur Lee Allen era el verdadero asesino. Otros rechazaban esa teoría y afirmaban que las pruebas nunca fueron suficientes, porque aunque existían coincidencias inquietantes, jamás apareció evidencia definitiva capaz de cerrar el caso por completo. Y esa incertidumbre terminó alimentando todavía más el misterio. Mientras tanto, las cartas enviadas por Zodiac continuaban siendo estudiadas obsesivamente. Algunos mensajes lograron descifrarse parcialmente muchos años después gracias a tecnología moderna y expertos en criptografía. Pero aún así, muchos códigos continúan sin ser resueltos completamente, como si el asesino hubiera dejado partes de sí mismo ocultas intencionalmente dentro de aquellos símbolos extraños, como si quisiera asegurarse de permanecer vivo dentro del miedo y el misterio para siempre. Con el paso del tiempo, la figura del Zodíaco comenzó a crecer dentro de la cultura popular de una manera gigantesca. Libros, películas, series y documentales reconstruyeron una y otra vez la historia del asesino invisible que desafió a toda la policía estadounidense, porque existía algo profundamente perturbador en este caso, algo diferente. No era solamente la violencia de los ataques, ni siquiera las cartas aterradoras. Lo verdaderamente inquietante era la sensación de que el asesino jamás dejó de observar. La sensación de que en algún lugar podía continuar existiendo alguien que supo ocultarse perfectamente detrás de una apariencia completamente normal. Un hombre cualquiera, un vecino silencioso, alguien capaz de caminar entre miles de personas sin despertar sospechas, y esa idea aterrorizó profundamente a millones de personas durante décadas, porque el caso del Zodíaco destruyó una seguridad básica que muchos creían tener, la idea de que los monstruos siempre parecen monstruos, pero la realidad demostró algo muchísimo más oscuro. A veces, los asesinos más peligrosos son precisamente aquellos que parecen invisibles, aquellos que logran mezclarse perfectamente con la vida cotidiana mientras ocultan algo aterrador dentro de sus mentes. Con el paso de los años, muchas víctimas indirectas del caso continuaron viviendo marcadas psicológicamente por lo ocurrido. Sobrevivientes, familiares, investigadores y periodistas confesaron durante décadas que jamás lograron olvidar completamente el miedo provocado por Zodiac, porque no estaban enfrentando solamente a un criminal, estaban enfrentando a alguien que convirtió el terror en espectáculo, que disfrutaba observar cómo el miedo se expandía lentamente por todo un país. Y quizás eso sea precisamente lo más perturbador de esta historia, saber que para el asesino, todo parecía formar parte de un juego donde las vidas humanas simplemente eran piezas reemplazables dentro de una obsesión enfermiza por el control, el miedo
y la atención pública. Décadas después, el caso continúa oficialmente sin resolver completamente, y aunque nuevas tecnologías permitieron revisar pruebas antiguas, analizar ADN y reconstruir detalles olvidados, la verdadera identidad del asesino del Zodíaco sigue siendo uno de los mayores misterios criminales de toda la historia. Un hombre sin rostro, un símbolo convertido en leyenda, un asesino que logró algo que muy pocos criminales consiguieron: desaparecer completamente mientras el mundo entero lo buscaba. Y quizás lo más aterrador sea pensar que nadie sabe realmente cuántos secretos se llevó consigo, porque algunas historias criminales terminan con arrestos, confesiones o condenas, pero otras simplemente desaparecen dentro de la oscuridad. Y el caso del Zodíaco es una de ellas, una historia llena de carreteras vacías, llamadas telefónicas aterradoras, cartas cifradas y noches donde miles de personas comenzaron a mirar por encima del hombro preguntándose si el asesino todavía seguía allí afuera, observando, esperando, oculto detrás de un rostro completamente normal. Esta fue la historia completa del asesino del Zodíaco. Y si llegaste hasta el final, bienvenido a Archivo Mortal. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y deja tu opinión en los comentarios para seguir escuchando las historias más oscuras, perturbadoras y misteriosas del crimen real, porque cada caso esconde secretos imposibles de imaginar y la próxima historia puede ser todavía más aterradora.